¿Quieres saber qué es el Kenpo? ¿Quieres saber qué diferencia tiene con el Karate-Do, el Judo o el Taekwondo? Pues quédate allí y te lo cuento todo. Entrevisto a 2 senseis de artes marciales, pero especializados en Kenpo. Y ellos aducen que a través de esta arte marcial, no solamente se adquiere una técnica para patadas y defensa personal en la vida diaria, sino que también puede ser una herramienta para influir en el espíritu de nuestras niñas, de nuestros niños, de los adolescentes y de los adultos, valores, principios, pero también una fórmula para desarrollar la espiritualidad del ser humano. De todo eso y mucho más hablaremos en nuestra entrevista de hoy, en Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo. Hoy vamos a escudriñar a 2 senseis. Vamos a escudriñar cómo se llega a ser sensei y cómo se decide en un momento determinado ese camino, porque yo considero que es un camino el dedicarse a cualquier arte marcial. Tengo en los estudios de Frecuencia Global a 2 senseis. El primero es Giacomo Oliviero. Hola José Manuel, gusto en saludarte a ti, gusto en saludar a tu audiencia. No queda más que decirte de entrada, gracias por la invitación. Y bueno, trataremos de discernir todas esas inquietudes que acabas tú de mencionar y trataremos de abarcar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de dudas y dejarlas lo más o menos posible claras, ¿ok? Bienvenidos. Carlos, el sensei Carlos Díaz. Bienvenido también. Gracias, José Manuel, por la invitación al canal. Bienvenido, sensei Giacomo. Y bueno, perfecto. Estamos dispuestos aquí a caminar sobre lo que es el camino de las artes marciales, el sendero de las artes marciales. La primera pregunta es la siguiente. Fíjense, ¿a qué edad, Giacomo, tú decides que el karate es una vía para ti? Mira, José Manuel, yo empecé en el mundo de las artes marciales bastante joven. Estamos hablando de la edad 10, 11 años. Bueno, ya estaba dejando de ser niño para empezar a ser adolescente. Fueron tus padres, supongo. Sí. Sin embargo, yo le decía a mi mamá que quería hacer un arte marcial. Y empecé haciendo taekwondo en Caracas, porque siempre viví en Caracas. Y estuve un par de años. ¿Qué diferencia hay entre karate y taekwondo? Bueno, hay mucha diferencia. Y el taekwondo es un arte coreano, donde su mayor exhibición la utilizan con las piernas. Además que es un deporte olímpico, un deporte competitivo, lo ven mucho en las Olimpiadas. El karate, su mayor virtud no es tanto la utilización de las piernas como método de defensa, sino el puño, la ley del puño. Y todo arte marcial que sea karate, que no sea taekwondo, su fortaleza está en el puño. Por cierto, yo hice una pregunta sobre el cinturón que tienen sobre la mesa, si quieres muéstralo. Y entonces dije, bueno, ¿qué significa eso que tienes ahí? Y me estaban dando una explicación que quiero que le digan al aire. Sí, bueno, este cinturón negro que fue el cinturón que me otorgó mi maestro, el maestro Humberto Narváez, en el año 2018, tiene las inscripciones en chino. El Chou Fa, que es la traducción en español, es la ley del puño. Es justo lo que te estaba explicando ahorita. El karate y todas sus formas de expresión, porque nosotros en realidad no hacemos karate, hacemos Kenpo. Básicamente se habla de karate Kenpo o de Kenpo karate para hacerlo más vistoso, más dinámico, más atractivo, más entendible y digerible a la sociedad. Pero nosotros ni siquiera hacemos karate, nuestros movimientos no se parecen al karate, nuestros movimientos son totalmente distintos, pero tiene una lógica comercial y por eso se llama karate Kenpo o Kenpo karate. Quiere decir que lo de ustedes es un híbrido, por entenderlo así, entre el karate-do, el judo, que es como una defensa personal, y el taekwondo. ¿Todo junto o tiene algo más? ¿O estoy equivocado? Bueno, todas las artes marciales tienen alguna expresión una de otra. Okay. Decirte que llegamos a ser un híbrido, no es verdad, no somos un híbrido. Esto es un sistema completo creado por el
El maestro Edmundo Calva Parker tiene todo un estudio, tiene toda una psicología, tiene toda una argumentación teórica, práctica. ¿Cuál es la teoría y cuál es la práctica que los distingue de los otros? Se puede decir que el Kenpo es el único arte marcial que se lee, se escribe y se ejecuta. Ay, ¿qué me fregaron? Carlos, explícame eso. ¿Cómo es que eso que se lee, se escribe? ¿Cómo es eso? Bueno, gracias por la invitación, José Manuel. Y bueno, sí, el Kenpo, como está diciendo el sensei Giacomo, es el único arte marcial que se lee, se escribe y se ejecuta. El maestro Edmundo Calva Parker, él cuando crea el sistema de American Kenpo Karate, él lo hizo, de hecho, ese fue el trabajo de él para una universidad, para su universidad, como la tesis. Así es. Wow, qué interesante. Y entonces él escribe todo el sistema de defensa, todo lo que es la cinemática, que es el movimiento, una ingeniería de movimiento completa, en donde él agarró varios patrones universales de movimiento, ángulos, etc. Y él lo aplicó. ¿Qué hizo Edmundo Parker? Agarró lo que es de los principios de lo que es el arte marcial tradicional y agarró y perfeccionó todo eso para la realidad, para el presente en ese momento. ¿Ok? O sea, evolucionó lo que es el sistema de lo que es un karate tradicional. Así es. Entonces, realmente nosotros, de karate como tal, tradicional, tenemos solamente un 3%. Wow. Ya el otro 97% es totalmente evolucionado para lo que es ¿cómo te digo? Lo que es coherente con lo que sucede tal vez en una calle, ¿me entiendes? Lo que sucede en la calle. Aparte de la parte espiritual que existe, la parte marcial que existe en un dojo, como es el respeto, la disciplina, etc. Ok, pero antes de entrar a la parte espiritual, cuando ustedes dicen que para afrontar una realidad en la calle, estamos hablando de que de defensa personal. Sí, Correcto. claro. Correcto. Pero alguien te pudiera decir, bueno, pero eso no sería Karate Do con Judo. Pregunto. No, fíjate, José Manuel, en el mundo de las artes marciales, a los kenpoístas se nos conoce como los ingenieros de movimiento. Wow. Porque el Kenpo Karate empezó a introducir movimientos que el karate no introdujo en su No momento. tiene. Ok. Por ejemplo, el karate tiene movimientos rectos. El Kenpo empezó a meter o a introducir, que es la palabra correcta, movimientos circulares. Entonces, luego de los movimientos circulares venían movimientos rectos. Y empezó esa combinación que anteriormente al Kenpo no existía. Eso es uno de los grandes avances del maestro Parker. Y bueno, la expresión llegó a todas partes del mundo. Kenpoístas hay en todas partes del mundo, ¿no? O sea, nosotros no somos únicos. El maestro Parker es El fundador del Ken. de Vigorux Kenpo. No. Vigorux es el fundador de nuestra franquicia. Ah, de su franquicia. Se llama Nuestra academia. Francisco Vigorux, es el fundador de nuestra academia. La academia sede que nos rige a nosotros está en New Jersey, en Estados Unidos. El maestro Francisco Vigorux es el fundador. Y él ha modificado, dentro de lo que modificó el maestro Parker, él ha revolucionado el Kenpo porque es una persona que siempre está actualizada, que está en constante estudio, que hace muchos seminarios por el mundo. Y de hecho creo que este año vamos a poder disfrutar de su presencia en el mes de octubre aquí en Venezuela. Esto no quiero romper el celofán, es una primicia, pero estamos tratando de que sea en el mes de octubre. Sí. Nuestro maestro es el maestro Humberto, que sigue la línea del maestro Francisco Vigorux, y nosotros seguimos la línea del maestro Humberto y a su vez seguimos la línea del maestro Francisco Vigorux. Ahora, si yo les dijera a ustedes, ¿qué de aporte para un niño, para un joven o para un adulto le otorga esta disciplina del Kenpo con respecto a otras disciplinas? O, por ejemplo, yo haría la siguiente pregunta. Si yo soy papá, soy mamá o soy un joven que los está escuchando, dice, bueno, ¿por qué yo debería adentrarme a ese mundo del Kenpo? Bueno, primero y principal, un mensaje a todos esos padres y madres que tienen niños pequeños y todo, es que siempre metan al niño en un deporte. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, oxigenación cerebral, motricidad,
todo lo que es el movimiento, la evolución del niño, el crecimiento del niño, remineralización de sus huesitos, articulaciones, fortalecimiento de sus músculos, todo es esencial en un deporte. ¿Qué es lo que sucede con el arte marcial? Que el arte marcial ya no es tanto un deporte, aunque a veces hace hasta muchísimo más ejercicio que en cualquier deporte o casi igual. Pero el arte marcial le está dando ya lo que es valores, le está dando lo que es responsabilidad en otros sentidos, marcialidad. ¿Entiendes? De hecho, nuestro lema ¿cuál es? Disciplina y respeto. Tú le preguntas a los niños que, mire señores, ¿qué tenemos que tener? Y ellos dicen, disciplina y respeto. ¿Qué somos nosotros? Campeones. Entonces ya estás trabajando de la parte mental, De motivación a la parte de motivación al logro, todo lo que es, o sea, todo ese proceso es lo que tiene un arte marcial. Y eso es muy importante. El respeto y la disciplina en un niño creo que es lo más importante pues que debe tener una persona cuando está adulta. Sí, es el reforzamiento de cuando tú refuerzas esas conductas positivas en el niño, sabes que vas a tener un adulto normal, Claro. completo, capaz de enfrentar situaciones que algunas lo van a frustrar y otras no. Pero dentro de la frustración no va a haber un desequilibrio. Es decir, nosotros te vamos a capacitar para que puedas enfrentar los momentos buenos y los momentos malos. ¿Qué situaciones han visto ustedes, por ejemplo, de niños que lleguen, no sé si les ha pasado, de niños que lleguen con problemas de comunicación con los demás o problemas de agresividad en un momento determinado? Porque entiendo que hay también como valor de autocontrol, porque es más una defensa que un ataque, ¿cierto? Así es. Sí. Básicamente, entonces, ¿qué me pueden contar de la experiencia ya práctica de ustedes como sensei en José Manuel, perdona, tú sabes que el especialista en niños es el sensei Carlos. Ajá. No porque yo no tenga experiencia con los niños, sino que el que tú lo has visto, porque con frecuencia pasas por el dojo, No, pero aquí ya vamos a hablar de los adultos. ok, Que los adultos son más complejos. yo trato de arreglar lo que él no pudo arreglar con los niños. No, bueno, José Manuel, sabes que no es nada más de agresividad. Ajá. Niños que llegan reprimidos, Así es. niños que llegan deprimidos, niños que están con ataques de ira, Así es. niños que llegan y me dicen, sensei, se están burlando de mí en la escuela, en el salón, Están haciendo bullying. le hacen el bullying. Entonces tú te quedas así como que, bueno, ven acá, papá, vamos a trabajar esto. Y tú empiezas a diseñar escenarios en el dojo, que es una fase ideal, obviamente, porque en la fase ideal, que es el dojo, no tienes el estrés, la presión de lo que hay en una realidad en la calle, y empiezas a trabajar con ellos la parte mental. Y es increíble cómo uno ve la transformación del niño y del joven, del adolescente o preadolescente. Y llegan, y hay casos que tú los veis cuando llegaron y tú ves, bueno, vamos a ver cómo se trabaja. Y pasan 1 año, 7 meses y son otros. Tú ves cómo es el compañerismo con los otros alumnos. Tú ves cómo es empiezan a activar lo que es la parte de comunicación. Y entonces tú dices, ver, se está logrando el trabajo. Pues que no es nada más lanzar patadas y lanzar puños. No, y empiezan Sino a que es, ver cómo la inseguridad empieza a ser seguridad. claro, la autoestima y la seguridad la elevan mucho. Quiere decir que logran 3 cosas esenciales en mi punto de vista. Logran desestresar a la persona, Así es. o en este caso el niño de lo que estamos hablando. Logran a través de esa camaradería o solidaridad, digamos así, es como si fuera una terapia de grupo. Entre todos se ayudan, entre todos se apoyan. Así es. Y entonces tienes un sentido de grupo que te eleva al final la autoestima, ¿cierto? Claro, de hecho todos siempre se les dice a ellos, señores, ustedes son hermanos marciales. Hermanos marciales, siempre con respeto, todo, siempre con un respeto y esa marcialidad por delante. Siempre. Es que mira, José Manuel, en las clases, siempre le digo a los representantes, hay un triángulo. Entonces, ¿qué es un triángulo equilátero? Ojo, porque hay muchos tipos de triángulo. El triángulo equilátero, ¿qué pasa? En uno de los puntos de la base está la familia, el padre o la madre. En otro punto está el sensei. Y en el punto de arriba está el alumno. Si uno de estos 2 puntos está fallando o el sensei nada más está haciendo el trabajo y el papá no va a llegar mucha luz a eso que estamos haciendo. Entonces, cuando hay algo que se está trabajando paralelamente, el niño evoluciona increíblemente. Ahora, tú dijiste una palabra que quiero que me la responda ya, como dijiste, espiritualidad. Y para mí la espiritualidad no tiene nada que ver con la religiosidad, porque la religiosidad es profesar una religión, etcétera, ¿no? Entonces la espiritualidad es
tratar tú como esencia de ser humano en conexión con los demás y en conexión con una divinidad en la que tú profeses, tratar de crecer. ¿Cómo se desarrolla la espiritualidad en un arte marcial? Bueno, José Manuel, la pregunta es compleja. ¿Ah? La pregunta es compleja, tienes razón. Hablar de espiritualidad no es hablar necesariamente de religiosidad, aunque el hombre es religioso por naturaleza. Pero hablar de espiritualidad es hablar de lo que nos trasciende, de la trascendencia, de lo que va más allá del cuerpo físico, de lo material. Y efectivamente, una de las formas de lograrlo, por ejemplo, en el dojo, nosotros tenemos un credo, el credo del Kenpo, y inicia, vengo hacia ti con las manos vacías, no tengo armas. Y casi siempre, antes de profesar nuestro credo, ¿Puedes repetirlo más lento? vengo hacia ti con las manos vacías, Okay. no tengo armas, Ok. pero si estoy obligado a defenderme, a defender mis principios y mi honor, si es por causa de vida o muerte, por derecho o injusticia, entonces aquí están mis armas. Las manos vacías, Kenpo Karate. Cuando tú agarras al niño o al adulto, antes de iniciar tu clase, el niño o el adulto vienen de el bullicio de la calle, del ruido, y tú les haces estar en la posición de meditación 1 minuto, 2 minutos, y luego podríamos decir orar el Kenpo o profesar el credo del Kenpo. Tú vas consiguiendo una trascendencia en ellos bien interesante, porque, por ejemplo, los católicos, los cristianos, sobre todo los católicos, cuando rezan el Padre Nuestro, sienten esa conexión y esa trascendencia con Jesús. Nosotros, para no hablar de alguna religión en particular, cuando tú haces la profesión de tu Kenpo, que podríamos llamarle esa profesión de fe, en lo que tú crees en las manos vacías, tú crees en la ley del puño. Es decir, yo no tengo mis manos para agredirte, mis manos están para saludarte, para ser amigo, para ayudarte. Pero si me vienes a agredir, o vienes a agredir mi integridad, o vienes a agredir los míos, entonces te vas a encontrar con las manos vacías. Cambia todo. Pero en otra actitud de las manos vacías. Yo creo que ya ahí, nada más de entrada, con esa profundidad de nuestro credo, ya estás trascendiendo al niño o al adulto que asiste a nuestras clases. Bueno, yo creo que también ya al meditar y lograr vaciar la mente y aquietar el consciente, las cosas que le ocurren en la vida lo hacen ver un poquito más hacia adentro, ¿no? Así es. Hacer un poquito más introspectivas de sí mismo. Ustedes han dicho varias palabras, ¿no? Aquí, en esta entrevista. Han hablado de cortesía, han hablado de honor, han hablado de coraje, ¿ok? Han hablado de dignidad, también dijeron esta palabra. Hablaron de autocontrol también, porque en unas manos vacías no para agredir. Así es. Correcto. Claro. Pero hay uno de los principios que habla el karate y es la humildad. Y esto a mí siempre me causa, y déjame acomodarme bien en la silla, porque esto me causa a mí a veces cuando hablan de humildad, porque yo no entiendo al ser humano con cero humildad. El ser humano tiene que tener algo de humildad, pero no mucha tampoco, porque él tiene que tener autoestima para lograr cosas. Entonces hay personas que confunden el ser humilde con el ser sumiso. Es correcto. Que son dos cosas muy distintas, ¿no? Y eso pues, sucede en las relaciones laborales, sucede en las relaciones de pareja, sucede en las relaciones... Porque claro, cuando un maestro te dice, de karate por ejemplo, o tu maestro o profesor de la universidad, hay que hacer esto, esto y esto, lo haces con sumisión o entiendes bajo un razonamiento lógico que lo que te están diciendo es para tu bienestar, para tu crecimiento, y entonces tú con humildad lo haces y lo reconoces. Bueno, José Manuel, ahí hay algo importante y es justamente lo que estamos hablando. Hay que hacer eso con marcialidad, que es distinto. ¿Qué significa hacer las cosas con marcialidad? La marcialidad, adentro de lo que en la palabra marcialidad hay respeto, humildad y acción. Entonces, ¿qué sucede cuando tu maestro te da la orden? Tú vienes con marcialidad y tú acatas la orden con respeto.
De hecho, cuando entregamos cinturones, o cuando nos entregan a nosotros ascensos, cinturones, uno de los mandamientos o uno de los deberes es no ser ni cruel ni orgulloso con tu subalterno. Por ejemplo, llega una persona nueva al dojo. Ya todos los alumnos de colores, los que tienen cinturones de colores, ya saben que a ese niño que llegó, o a ese jovencito que ayudó, hay que ayudarlo. Que llegó, hay que ayudarlo. Entonces, cuando están haciendo las técnicas, tú ves que los enseñan, los ayudan, les explican, mira, colócate así, haz esto, el pie va así. Y eso ya es humildad. Ya eso es, no estás siendo ni cruel ni orgulloso. Cuando estás aplicando ese deber, ya automáticamente tu espíritu se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque si hablamos de la palabra espíritu, viene de espiral. Ya él está creciendo en otro plano. ¿En el plano de qué? De ayudar, de ser benevolente, de tener buena voluntad con el que está llegando. Y totalmente de acuerdo que humildad no es sumisión. De hecho, nosotros no, aquí no se permite nada de ser sumiso con nadie ni nada, sino humilde. ¿Por qué? Porque yo pienso que la persona feliz, cuando tú ves una persona que es humilde, que tú ves que tiene esos valores, esa autoestima, esa confianza, que es tranquila, esa persona es feliz. ¿Entiendes? O sea, está en paz consigo mismo. Cuando tú ves personas que quieren atropellar, quieren como que pasar por encima del otro, tú dices, ver, si algo está sucediendo allá adentro, algo está sucediendo allá adentro de ese ser como tal, ¿me entiendes? Y de hecho, hay personas que llegan a las artes marciales, José Manuel, que tal vez tengan esa, ¿cómo decir?, esa inclinación y cambian cuando les toca ayudar a otro, cambian, es impresionante. Se siente como que ver si le estoy ayudando a esta persona, me están ayudando a mí y se empieza a forjar todo eso, a tallar. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Qué lugar ocupa la compasión en todo esto? Porque entendía la compasión como ponerte en los zapatos del otro. Ok. Porque al final alguien puede ser reactivo en una conducta, por ejemplo, y tú tienes la capacidad de neutralizarlo, por decirlo de alguna manera. No sé si es el término adecuado, ¿no? ¿Ok? Pero, ¿qué te lleva a ser compasivo con alguien? ¿O eso se enseña en las artes marciales o no se enseña ser compasivo con la otra persona? Bueno, José Manuel, yo creo que al final eso va a depender de cada escuela, eso va a depender del sensei. En el caso de ustedes, de Vigorutsu Kenpo Academy. Recuerda que tú no puedes enseñar lo que no has aprendido. Es decir, lo que tú tienes dentro de ti es lo que tú vas a profesar. Oye, me estoy acordando, disculpen la digresión, pero de Karate Kid. Es Miyagi. Claro, Miyagi, discúlpenme. Claro, pero fíjate, a mí Karate Kid me llama la atención y ahora con la serie de Netflix de Cobra Kai, hemos vuelto a valorar lo esencial. Es decir, yo creo que Johnny Lawrence era el que tenía razón, no Miyagi. ¿En serio? Claro, claro, porque en verdad tienes que tener espíritu combativo. Si tú ves el personaje, en realidad, claro, tú veías a Miyagi, sí, súper benevolente, equilibrado, tal. El otro es un personaje más real. Es decir, está en el mundo, dentro del mundo, pero sin querer ser del mundo y tratando de esforzarse por ser cada vez mejor. Sí, y eso lo logran ver en la serie. Sí, pero no puedo estar de acuerdo contigo porque en la película era un hombre que no tenía... Lo que pasa es que tú tienes un corazón muy compasivo. Tú sí eres misericordioso y entonces por eso te inclinas por Miyagi, pero el verdadero protagonista es el de Cobra Kai, ¿eh? Yo creo que en el mundo se logran más cosas siendo compasivos que siendo reactivos. No hay duda. A ver. Y otra cosa, ya que estamos hablando de la serie, yo no creo en realidad si no estamos hablando de la película específicamente, ¿no? Hablando de la serie, claro. De la película, yo hablo de la película, la 1 o la 2 que hizo Miyagi. Creo que el personaje que él estaba desempeñando tenía una serie de valores que los cuales yo sí comparto. No hay duda. Que son valores japoneses, sí, de la cultura japonesa. Sí. Y la cultura japonesa es diversa a otras culturas. Yo estudié en Japón. A nosotros que somos occidentales, que somos totalmente distintos. Sí, entonces, en una cultura japonesa, debo defender el personaje de Miyagi porque eres muy sentimental. Porque ellos son compasivos. Ellos entienden que siempre hay fórmulas de arreglo mucho más allá de la competitividad
muchas veces tan absurda que ocurre en Occidente, porque entonces hay descalabros después en las sociedades, en las familias y en las parejas, producto de esa misma competitividad específicamente. Entonces, claro, estamos en inverso en un mundo occidental, no quiere decir que no debamos ser competitivos en un momento determinado, pero creo que esa competitividad no nos puede llevar a avasallar y pasarle por encima a los otros. Y en la película, el personaje del otro sensei era eso, era el de avasallar y lograr el objetivo a toda costa. ¿Okay? Yo no creo en lo personal a toda costa, pero respeto el criterio de competitividad, pues. José Manuel, tú sabes que esto no es nuevo, esto es desde la antigüedad. In medio virtus, la virtud está en el medio. Es decir, el equilibrio empieza cuando no te excedes ni por exceso ni por defecto. Es decir, tú no puedes ser siempre misericordioso, porque no es la naturaleza, pero tampoco puedes ser siempre un personaje que vas avasallando y vas atropellando a todo el mundo. Y eso no puede suceder. Creo que hay una línea que siempre debemos tener, es el no causarle daño a otro. Así es. Porque en el momento en que esa línea la pasas y le causas daño a otro, entonces ya no se vale. Es correcto. Ya no se vale, porque entonces... Cuando dejas que te atropellen también, tampoco se vale. Sí. Pero eso es un poco más complejo. Correcto. Eso es un poco más complejo porque estamos entrando entonces en otro orden de psicología. Porque muchas veces el agresor desde el punto de vista psicológico hace una serie de manipulaciones y dependerá de la otra persona. Dependerá de tu fortaleza. Sí, a veces en esas situaciones no hay mucha fortaleza de la... Tú sabes que yo lo pienso siempre y cada vez que, por ejemplo, el sensei Carlos y yo, siempre para nuestras clases tratamos de el dojo es un laboratorio donde tú tienes una fase ideal, donde tú le explicas al alumno, bueno, si te atacan por la izquierda, esto es lo que puedes hacer. Si te atacan abajo, esto es lo que puedes hacer. Pero es una fase ideal. En la calle eso no va a suceder. Y siempre estamos tratando de ver cómo llevar nuestras técnicas a la realidad de la calle. Porque la realidad de la calle es otra cosa. No es el dojo. No está el sensei para evitar los golpes. No está el honor. Y efectivamente, cada vez que tú ves esos videos de peleas, de agresiones, tal, y es porque alguien se sintió ofendido en su orgullo. Ni siquiera en su dignidad, en su orgullo. Entonces, son los egos y el orgullo lo que hace que tú reacciones mal delante de otro. Eso es lo que tienes que trabajar. Tienes que trabajar eso en ti. Bueno, yo creo que hay diversas estrategias, que es lo que he aprendido yo a lo largo de mi vida y de mi formación en Japón. Y yo creo que lo que te enseña la meditación y lo que te enseña mi formación de Reiki es a entender cómo funciona la psicología del ser humano y cómo en un momento determinado, más que un movimiento y más que saber defensas, en estos casos, es saber decir las palabras adecuadas en la entonación adecuada. Correcto, que no para lograr, en un momento determinado, lograr evitar un conflicto. Así es. ¿Ok? Y muchas veces aquel dicho que decimos, más vale maña que fuerza. No hay duda. Se aplica en la calle, ¿no? Así es. ¿Ok? Ahora, Carlos, yo quiero hablar un poquito de ti, porque tú eres un personaje, él es un personaje interesante, ¿ok? Porque aquí donde ustedes lo ven sentado, él practica taekwondo, pero también es vegetariano y medita. Sí. O sea, desde el punto de vista personal, no taekwondo. Bueno, ok. Bien, Sí. Sí. Claro. No, pero ahora... Él es muy humilde, entonces no quiere exhibir sus condiciones. Fíjate, yo creo que todo eso te da como una congruencia en lo que tú eres, ¿no? Porque generalmente la persona que tiene una gran influencia desde el punto de vista del karate, de las artes marciales, y si adicionalmente le agregamos meditación y le agregamos una alimentación vegetariana, pareciera que es un proyecto de vida personal, ¿no? ¿A qué edad
tú decides que ese es tu proyecto de vida. No el karate, sino todo esto en combo. Complemento. Bueno, es una historia. De hecho, para complementar un poquitico lo que estaban hablando antes y de ahí arrancar. Ok. El arte marcial y todo lo que es esa compasión o esa reacción o esos combates o esas meditaciones, hay que hacerlas en uno mismo, ¿no? Porque a veces vemos por ahí muchos cinturones negros que tal vez no son coherentes realmente con lo que tú estás haciendo en tu vida. Ajá. Entonces un cinturón negro tiene que ser coherente con muchas cosas, ¿no? Independientemente de todos los errores que podamos tener todos los seres humanos. Perfecto. Y la idea es esa, ¿no? Cómo ir combatiendo tú tus propias mañas, tus propias Propios mierdas, monstruos. tus propios monstruos, Tu molino de viento, como hacía Don Quijote. ajá, tus propios combates. Entonces por eso los niños cuando los llevas a un torneo, no es tanto para que ganen una medalla, sino que ellos vivan esa adrenalina, ese miedo, ese temor, esa tranquilidad. Entonces ahí ya estás creciendo, ¿no? Te estás fortaleciendo. Entonces bueno, y partiendo de ahí, a los 5 años, yo comencé la disciplina del bicicross. Que fue mi deporte principal. El bicicross me ha dado absolutamente todo. Yo no todo. quiero que seas humilde hoy. Yo quiero que le cuentes a esa cámara Sí, voy. quién es este señor que está Voy. sentado allí en bicicross. Entonces, ¿Ok? ¿qué pasa? Y quiero también, por favor, que diga, cuando pueda, que diga su apodo, su seudónimo en el ciclismo, porque era conocido con un apodo y un seudónimo. Ah, interesante. Eso No me no lo sé acuerdo. yo. No me acuerdo de eso. Aquí no venimos a ocultar nada. Me gusta. Así es, bueno. así es. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo el bicicross a los 5 años, con apoyo de mi familia y eso. Y entonces, cuando ya tenía como 8 años, mi papá decide meterme en otra actividad física paralela al bicicross para que me diera más condiciones, pero siempre apuntando con el bicicross. Y mi papá me mete en taekwondo. Comencé las clases de taekwondo con el maestro José Carías, que en paz descanse. Ahí comencé, pero era muy intermitente debido a que estaba full con el bicicross. Más adelante dejé las clases con el maestro José Carías y comencé a entrenar en la Academia de Kar Taekwondo con el maestro Carlos Hernández. Excelente organización en Kar Taekwondo. Con todos ellos, o sea, de verdad que sin palabras con ellos. Y siempre estaba ahí entrenando. ¿Qué pasa? Luego, otra vez, me voy con el bicicross. Y más adelante, viene mi primo, Francisco Matuti, y me dice, oye, Carlos, pero ¿por qué no te metes a hacer Kempo? Entonces, bueno, dale, ahí está el maestro Humberto y eso. Y empecé a entrenar con el maestro Humberto. Y bueno, aquí estamos, con el maestro Humberto Narváez. Y aquí Claro, estamos. perdón. Pero la historia Perdón. del bicicross no termina ahí. No, perdón, no está contando que perteneció a la selección nacional. Claro, bueno. En En el bicicross. y se está saltando una cantidad de Ajá. cosas interesantes. Esas ¿no? cosas yo las quiero. No, sí, en el bicicross, gracias a Dios, fui campeón regional, campeón nacional, latinoamericano, etcétera. No, el etcétera. ¿Qué viene del etcétera? Bueno, hicimos oro en el campeonato del ARA 2001, los Juegos Juveniles aquí en Venezuela, y etcétera. Muchas cosas, pues. Pero lo que quiero decir es, llevando eso en la parte de la alimentación, mi papá, pertenecemos a la Gran Fraternidad Universal, que no es nada religioso, sino que es un movimiento que se encarga de la reeducación de la humanidad. Y empezaron a cambiar la alimentación de carne por la alimentación lacto-ovo-vegetariana. Y desde pequeño, bueno, simplemente ya no comí más animales. Y seguí el camino de mi papá, seguí todo lo que es este movimiento de la Gran Fraternidad Universal por la reeducación de la humanidad y la reeducación personal. Y bueno, hasta el sol de hoy, nada de animales, una alimentación vegetariana, siempre tratando de alimentarte lo mejor posible, ¿no? Pero es interesante porque ese es tu formación, ese es, digamos, a donde te llevó la vida. Pero entiendo que Giacomo tiene otro tipo de desarrollo que lo lleva al Kempo y los dos son sensei y los dos se pueden desarrollar. Lo que yo siempre digo
que no solamente hay un camino para la persona, sino que hay muchos caminos Así es. que te pueden ayudar a desarrollarte como persona. En tu caso, Giacomo. Sí, bueno, yo en mi caso, en el caso mío era muy difícil ser vegetariano porque mi papá, italiano, ya fallecido hace 15 años. La pasta y la pizza. No, y mi papá fue carnicero en este país 45 Wow. años. Imagínate tú. No lo ibas a convencer nunca de que el vegetal iba a ser mejor que una buena carne. Eso no lo ibas a convencer nunca. Y efectivamente, tú te vas criando como te van enseñando. Ya después en el camino tú tienes la oportunidad de escoger, de discernir y de hacer según tu parecer, ¿no? Tienes tu libre albedrío para escoger y hacer. Pero bueno, efectivamente yo no soy vegetariano. Me gustan los vegetales y todas esas cosas, pero también me gustan los animales. Yo sí debo decir, yo estuve en el seminario. Yo iba a ser sacerdote. Ah, interesante. Y yo creo que ya cuando decidí que no iba a seguir, Oye, ¿por cuántos años estudiaste en el yo seminario? estuve 5 años en el seminario diocesano, Wow. en Caracas, O sea, estabas a puntito. en la década de los 90. Y si puedes cometer una infidencia para que no se entere nadie, No cometí ni... ¿qué te llevó a no seguir, a no ordenarte? Mira, no estaba seguro. No fue ninguna chica. Aunque había bastante, por cierto. Pero no fue Bueno, ninguna ¿por qué no miras al otro? No, te entiendo. porque bueno, él entiende. Se entiende. Dios. No, yo creo que en el fondo tú le puedes echar la culpa a lo que tú quieras, pero la realidad es que no estaba conforme, no estaba de acuerdo con las normativas, y cuando tú no estás de acuerdo, la mejor manera de expresarlo es, bueno, si no te gusta, tienes que salirte, pues así de sencillo, pues, porque ser un rebelde sin causa no tiene sentido a veces. Si la causa de la rebeldía tiene sentido, ok, tú la sigues prosiguiendo. Un rebelde sin causa no tiene sentido. Y efectivamente, bueno, ya después, muchos años después me casé. Yo tengo 17 años de casado. Y de esos 17 años, bueno, antes de eso estuve 8 años de novio con mi actual esposa, o sea que son más de 17 años con mi pareja. Entonces, bueno, efectivamente me quedó siempre esa formación, no digamos religiosa, sí espiritual. Es decir, de tratar siempre de ayudar, de compartir, de no molestar y de siempre estar para tender tu mano. Y yo no encontré otra mejor manera que en las artes marciales. Yo te puedo contar cómo llegué a hacer Kenpo, no cómo llegó el Sensei Carlos, pero ¿Cómo llegaste? bueno, mira, tú sabes que después que mi papá muere, yo me encontré con mucho tiempo libre porque yo cuidaba a mi papá cuando estaba enfermo. Y estuve 5 años cuidando a mi papá junto con mi hermano, tal, mi esposa, todo. Me encontré con mucho tiempo libre. Y entonces hay otro sensei, que es el sensei Jean Paul Delgado. En el año 2008, me dice, mira, pero, ok, ya, tu papá se murió, tal, hay que seguir con la vida. Vente conmigo a hacer Kenpo. Y yo le pregunté qué era eso, pues, bueno, un arte marcial. Es como el taekwondo, porque uno siempre conoce el taekwondo, es el más vistoso, es el más... Y llegué a través de la academia, aquí, siempre he estado acá. Ahí conocí al maestro Humberto, y desde agosto del 2008 siempre he estado en la academia de Humberto Narváez, siguiendo las instrucciones del maestro Francisco. Y así empecé. Fui invitado, me dieron la oportunidad de compartir el arte y ahora yo tengo la oportunidad de compartir con los demás el arte. Bueno, dicen que cuando uno aprende, la mejor forma de que el conocimiento quede grabado es compartirlo con los demás. Así es. Porque si uno no los comparte, entonces realmente no estás haciendo nada. Estás acumulando conocimientos simplemente que se quedan allí vacíos. Por eso te hemos invitado varias veces para compartir contigo el conocimiento del campo y no quieres. Ellos quieren que me incluya en su práctica. Yo les he dicho que está muy buena, okay, pero no está pensando, todavía no me he convencido. No, José Manuel, mira, si te pones a ver de todo lo que estamos hablando, las artes marciales es el mismo camino de vida. Sí, o sea,
Tal vez tú no entras a un dojo a hacer como tal el arte, pero tienes una vida y tienes que tener marcialidad en tu vida. ¿Me entiendes? O sea, no vas y no estás lanzando patadas, no estás lanzando puños ni golpes, pero tienes tu vida y ahí es un arte marcial. Tienes tus propios torneos personales, tienes tu control, tu autocontrol, tu disciplina, tu respeto, y tienes que tener marcialidad en tu camino de vida, porque realmente es eso lo que importa. Es eso lo que importa. Yo pienso que nuestra vida debe estar marcada por valores. Correcto. Marcialidad, exacto. Y la gran diferencia que puede existir es si lo que rige a la persona son antivalores y no los valores. Así es. Porque la vida es muy rápida actualmente y entonces muchas personas sienten o piensan que un antivalor es lo que debe afianzar su vida. Pero yo siempre les digo, los antivalores siempre traen consecuencias. Y los valores también traen consecuencias. En definitiva, serán consecuencias positivas o consecuencias negativas las que te aportan para la vida. Así es. Pero eso será decisión de cada quien. Así es. Porque para eso tenemos libre albedrío. No somos ni sectarios ni en un momento determinado. Hay personas que quieren imponer ciertas reglas, pero a veces hay personas que esas reglas no les funcionan. Claro. Pero no está en juzgar si está bien o está mal. Aunque yo creo que siempre hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. No hay duda. Y el ser humano reconoce cuando algo está bien y cuando algo está mal. Que después lo adulcore, lo pinte bonito. Si algo no está bien, aunque lo pintes bonito, nunca va a quedar bien. No está bien, no está bien. Nunca va a quedar bien. Así es. Nunca va a quedar bien. Así es. Ahora, en este mundo rápido, yo creo que debemos aprender que las cosas tienen un proceso. Y por eso me importaba mucho el preguntarles el proceso de ustedes de vida. Porque no es de la noche a la mañana. No es que llegué a llegarse sensei porque hice un curso de 6 meses. No. Y entonces soy sensei y ya puedo colocarme frente a unos alumnos. Así es. Porque es muy importante lo que decía Carlos. ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el predicar con mis acciones para que unos niños, unos adolescentes o los adultos, que con los adultos es más fácil o más difícil? Porque el adulto puede ser que en un momento determinado llegue lo que le estás diciendo o que no llegue. No le llegue. O que no le llegue. Entonces el adulto lo acepta o no lo acepta. Así es. Con los niños es mucho más sencillo porque los niños son más moldeables, ¿no? A ciertas cosas, a valores. Y igual también los jóvenes, ¿no? Y el adulto empieza a cuestionarse más las cosas. Es normal que lo haga. O sea, lo correcto es que lo haga, que se cuestione. El famoso pensamiento crítico. Así es. Sí. Bueno, en la última sección de este podcast, yo simplemente quiero que me respondan con el corazón, Okay. no con la mente. Yo les voy a decir a lo mejor alguna frase, les voy a hacer algunas preguntas y ustedes simplemente lo primero que les venga a la mente, Okay. me lo contestan. ¿Ok? Perfecto. Eso está como peligroso. No, para nada. Es muy sencillo. Puede venir una grosería a la mente, ¿no sabes? No. El sensei Carlos me dijo antes de entrar al aire, no me vayas a preguntar de mujeres. ¿Qué? Y hasta ahorita has cumplido, no lo has hecho, gracias a Dios. Le he preguntado de hombres. No. De maestros, por supuesto. Como debe ser, como debe ser. Bueno, Carlos, vamos a comenzar por ti. Si yo te dijera un sabor, ¿qué viene a tu mente? Dulce. ¿Qué dulce en específico? Bueno, mi mamá se llama Dulce, mi hija se llama Dulce y la milhoja es excelente. La milhoja es lo máximo. Un sabor. Se me viene a la mente cualquier, no sé, te podría decir, tú me dices un sabor y yo, la fresa. Me parece una fruta interesante. Un olor, Giacomo. Lavanda. Un olor. El sándalo y el almizcle. ¿Por qué el almizcle? Es que son esencias que elevan el espíritu. Cuando calman la mente. Son esencias muy espirituales. Sensei Carlos está muy profundo.
Pero es que esos son Le diste una palabra y es un testamento. Un recuerdo de la infancia, ya como que te marcó la vida. Mira, compartir con mi papá y mi hermano, que era una rutina ir al Parque del Este los domingos y compartir y jugar juntos. Esa camaradería entre nosotros permaneció siempre hasta la adultez. ¿Qué recuerdas en tu memoria de tu infancia? Sin duda alguna, la familia, mi familia. El apoyo, mi mamá, mi papá, mi hermanita en ese momento. Después a los 10 años nace mi hermano. Sin duda alguna, ellos. Si pudieras reducirlo todo a un sentimiento, ¿cuál sería? De ese recuerdo, No, un sentimiento que marque tu vida en este momento. ¿Qué sentimiento marca la vida de Carlos en este momento? la paz. ¿Qué sentimiento marca la vida de Giacomo? La tranquilidad. Tranquilidad. Con paz, con tranquilidad, y yo respondería con amor, como el que le tengo a todos ustedes, despido este podcast, conversando de todo con el doctor José Manuel Rizo, y hasta un próximo episodio. Y un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón. Gracias, Emanuel.